Yo sí creo en una antropología social, en unas formas de investigar que tienen como horizonte, como objetivo, caminar hacia un intento de transformación social o de algún tipo de transformación. O sea, yo creo que eso sí produce sentido, ¿no? Yo siempre digo que hay como dos cosas que tiene para mí la etnografía colaborativa, dos dimensiones cruciales, básicas. Y una es la cuestión de lo común, el construir en común y hacer en común, y la otra es la cuestión artesanal. O sea, es una práctica muy artesanal, no es mecánica. O sea, la etnografía colaborativa significa un cambio de paradigma en la forma de investigar, en el sentido que no es tanto hacer una planificación a priori de lo que vamos a hacer, como en un formato de hoja de ruta cerrada, sino en el fondo lo que nosotras reivindicamos es que la etnografía colaborativa tiene que ponerse a disposición de las necesidades del grupo, de la realidad del grupo, de las demandas del grupo. O sea, de alguna manera, esta idea que dice Santucho, que la situación es soberana, es decir, la propia situación tiene que decir, o de alguna manera decir, entre comillas, determinar qué se hace y cómo se hace. Entonces te cuento esto porque cuando empezamos a hacer los grupos de debate, que los grupos de debate fue básicamente abrir un proceso de escucha. Estuvimos mucho tiempo en esos grupos de debate, hablando con la gente qué necesidades había, qué malestares. Surgieron dos ideas muy importantes, que tenía que ver con lo que reivindicaban la cuestión de la comunicación y la cuestión de la participación. O sea, la gente reivindicaba que tenía que haber otra forma de comunicarse con la sociedad. En los grupos de debate se verbalizó, para mí se verbalizó una cosa que me pareció súper bonita. Primero, que la gente decía que tenía ganas de pasarlo bien. Eso es una cuestión que no es menor en el mundo que vivimos, con las vidas que tienen, situaciones súper precarias, condiciones vitales de máxima precariedad. Entonces, ellos decían, tenemos que inventar otra forma de hacer, que además lo pasemos bien. Pero además en esa otra forma de hacer es muy importante la cuestión de esos dos ejes que se insistía mucho, que uno es comunicar y otro es participar. Comunicar entendiendo como que las personas se convertían en productores de sus propios mensajes. O sea, el transmedia no surge porque alguien de la universidad dice vamos a ser guay y vamos a hacer un proyecto transmedia. Es que a partir de un proceso de escucha con la gente, dos ejes salieron de una forma como de mucha presencia. Primero el tema del comunicar y por otro el tema del participar, ¿no? Y todo eso es lo que de alguna manera justifica la propia idea del transmedia y después el proyecto de la radionovela. Nos damos cuenta que hay un imaginario muy equivocado de lo que es Top Desahucios. Hay una representación muy denostada, muy negativa, cuando cualquier persona podría estar afectada por la problemática de la vivienda. Entonces, en primer lugar, nuestro objetivo también era cómo comunicamos lo que es Top Desahucios para que la gente comprenda que esto nos podría pasar a cualquiera. Esto no es una cuestión de clase social, esto no es una cuestión solamente de ideología, porque en Top Desahucios está compuesto por gente muy plural y muy diversa. Su objetivo en todo momento era, cómo trasladamos a la sociedad lo que es Top Desahucios, este será el reto, pero que no sea, decían, el formato tradicional, pero que a la vez esa forma de contar sirviera hacia el interior del grupo, como un momento de diagnóstico, de escucha, de también, de reforzar nuestros propios discursos. Nos tocó hacer trabajo de investigación, nos tocó sobre todo desaprender muchas cosas que traíamos, pero también nos tocó aprender cosas nuevas. Hicimos todo un proceso de formación, de cómo aprendimos a escribir guiones, qué implicaba, o sea, que hemos pasado por un proceso, digamos, de formación. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. Oiga, que el ascensor no funciona. Pero lo que les pasa no es corriente.
El tema es que la radionovela, en primer lugar, sirvió para que un grupo de gente, éramos 12 personas, nos juntásemos para escribir las historias que queríamos. Claro, esto de escribir las historias que uno quiere, dices, bueno, pero ¿qué peso tiene? Bueno, tiene mucho peso hacia el interno del grupo, porque al final lo que hicimos fue desplegar como unos procesos de autodiagnóstico que estaban como totalmente vertebrados por dinámicas de memoria, pero también de creatividad y de imaginación, es decir, nos pusimos a ficcionar, nos pusimos a inventar historias. O sea, la radionovela nos sirvió, igual estoy dando como vueltas un poco complejas para llegar a lo que me has preguntado, pero es verdad que la radionovela no fue tanto un mecanismo para plasmar unos resultados de un trabajo de campo tradicional, que esto sería una manera de que podríamos usar, ¿no? Es decir, haces unas entrevistas y a partir de lo que emerge lo trasladas a un material. Aquí, o sea, la propia ficción fue, digamos, como el campo, ¿vale? Y esa ficción se construye a partir de las experiencias de la gente vividas, pero a la vez de unos ejercicios de imaginar otras historias. Eso sirve para poner en común, eso sirve para conversar, eso sirve para socializar. O sea, es un grupo que durante 3 años ha estado, bueno, pensando, conversando. Nosotros quedábamos 2 veces por semana, que si las meriendas, que si los bizcochos, bueno, que ha sido como una cosa muy intensa a nivel emocional y afectivo. Y es verdad que Stop Desahucios es un grupo que en sí mismo siempre pone el cuerpo en sus luchas. El cuerpo está siempre, porque en sus acciones que tienen los jueves ponen sus cuerpos delante de los bancos para protestar, para reivindicar. O sea, el cuerpo como un dispositivo que se despliega como un espacio de actuación es crucial. Bueno, en la radionovela también lo fue, porque nos tocó actuar. Nos tocó ponernos a performar, a escribir guiones, pero es que luego en las grabaciones actuábamos. Entonces, para mí también aquí hay una cuestión en toda esta experiencia que tiene mucho que ver con poner el cuerpo. Nosotras al principio contactamos con Radio Almaina, que pertenece a una de las radios libres, a la red del Estado español de radios libres, y hicimos una primera grabación de uno de los capítulos en el estudio, con los micros, todo, ¿no? Ahí. El problema es que salió fatal. Bueno, no nos gustó, porque era muy encapsulado, pues la gente estaba nerviosa, piensa que nadie tenía experiencia en esto, porque nos tocó estar sentadas en una mesa, porque sentíamos que nos imponía mucho nerviosismo, la gente estaba como súper tensa. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a grabar en el local donde nos reunimos, en las sesiones que trabajamos, pero además vamos a grabar moviéndonos, no sentados en una mesa. Cuando a nosotras la gente que está más activa en Stop Desahucios nos decía, bueno, es que nos interesa mucho cambiar la forma en cómo la gente habla de Stop Desahucios, cómo la gente piensa de Stop Desahucios, pues sí hemos pensado en todo momento que la radionovela, pues que está a punto de salir además, puede servir para cambiar algunos imaginarios. Pero igual no, eso tampoco, ya te digo que no lo sabemos. Sí, desde luego que nos ha servido como transformación, como una experiencia totalmente transformadora hacia ese grupo de personas que hemos estado trabajando en la radionovela. Esto no me cabe la menor duda. Sabemos, eso seguro. Ahora, bueno, ¿cuál será el recorrido de esa radionovela? Pues tampoco lo puedo anticipar. Ay, pero no responde. A veces tan solo es que se ha quedado mal cerrado. Es que ahora ya no saben cuidar nada. Anda, venga, que vamos a subir. Yo creo que el mero hecho de que estemos pensando en otras maneras de investigar y tratando de desplegar otros mecanismos, otros dispositivos, yo creo que eso tiene un doble valor. Primero, porque produce productos hacia la sociedad, que es una radionovela, pero también está produciendo un debate hacia el interior de la academia. La academia tiene que conversar, dialogar, hacer con la sociedad. En nuestro caso es verdad que hay un momento, yo entiendo,
En el caso de la radionovela, el proceso era muy importante, pero el producto también. Yo venía de pensar siempre que lo importante es el proceso, no el producto. Pero a partir de la radionovela he aprendido a interiorizar que el producto también es muy importante, porque la gente lo que quiere ver es el producto. El proceso es importante para quien estamos pensando los métodos. La gente quiere ver el producto final. Ficción y no ficción es un tema pendiente, porque me parece crucial, porque además es quien establece la línea divisoria. O sea, ¿cuál es el debate? ¿Ficción? ¿Realidad? Es que la ficción también es realidad. Porque en nuestro caso, aunque los guiones son ficcionados, yo siempre digo que la historia no es ninguno de nosotros, pero podríamos ser cualquiera de nosotros. Es decir, para construir la historia nos hemos basado en experiencias vividas. Y nos hemos escuchado, hemos debatido, hemos consensuado qué experiencias tiene cada quien, bueno, entonces para mí todo eso es lo que ha construido la ficción, pero es que esa ficción se basa en experiencias vividas. Y la gente es verdad que no, yo lo entiendo, no tenía ganas de hablar de su caso particular, porque decían, no querían revivir o revisitar ese dolor con nombre propios, pero les apetecía un montón ficcionar y poner sus experiencias de alguna manera en uso en ese proceso de ficcionar. Entonces, bueno, para mí por eso digo que ahí la línea es muy sutil. La radionovela despliega para mí un mundo que es muy distinto al visual, que es el mundo sonoro, que nos coloca en otra tensión y en otra vulnerabilidad, porque estamos como muy acostumbradas a movernos en el plano de lo visual, pero no conocemos movernos solo en el mundo de lo sonoro. Entonces ahí teníamos un reto, puesto que estábamos socializados completamente en ese código y nos ha resultado muy difícil empezar a descodificar nuestras propias representaciones en clave de sonoras, no visuales.